Bienvenidos a Diálogo de Impacto, este espacio en donde diariamente se tratan temas de país, temas que nos llaman a la reflexión y sobre todo conocer cuál es el panorama en el que vivimos y en donde todos tenemos cierta participación para evitar que algunas cosas se den. Y es que lamentablemente en las últimas semanas hemos visto casos de desapariciones de menores que terminan en violencia extrema. El dato de 8 niñas, niños y adolescentes y jóvenes reportados como desaparecidos y posteriormente encontrados sin vida con signos de tortura plantea una alerta sobre la capacidad de protección y respuesta del Estado. El fenómeno debe de analizarse no solo como homicidio, sino también desde la ruta previa. ¿Por qué desaparecieron? ¿Cuánto tiempo pasó antes de ser localizados? ¿Y qué ocurrió durante ese periodo? Un tema que estaremos abordando hoy con miembros de Casa Alianza, sobre todo para ver esta situación. Hay muchos factores: la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades aumentan la vulnerabilidad. Casa Alianza ha señalado históricamente que la violencia y la pobreza están entre las principales amenazas para la niñez hondureña. Además, identifica problemas persistentes de educación, especialmente en zonas rurales. Esto puede dejar a niños y jóvenes más expuestos a la explotación, reclutamiento por estructuras criminales, trabajo infantil, desplazamiento y otras formas de violencia. Y es que la violencia no afecta únicamente a quienes están en conflicto con la ley. Un punto importante para el análisis es evitar la idea de que estos casos corresponden exclusivamente a jóvenes vinculados a pandillas o actividades delictivas. La niñez vulnerable puede convertirse en víctima por múltiples razones: vivir en zonas controladas por estructuras criminales, la violencia familiar, el desplazamiento, el abandono, la explotación o simplemente encontrarse en territorios con alta criminalidad. El Observatorio de Casa Alianza monitorea precisamente el derecho a la vida, la protección, a la educación y la salud en esta población. Además de ello, hay antecedentes. La violencia contra jóvenes continúa siendo una preocupación. Y es que el problema no aparece de repente. En 2026, Casa Alianza en 2025 reportó 108 homicidios de personas de 0 a 23 años entre enero y mayo, dentro de 722 muertes violentas registradas en el país durante ese periodo. Además, un informe también de Casa Alianza sobre enero-marzo de 2025 ya advertía sobre las condiciones de seguridad que enfrentaban niños, adolescentes y jóvenes en diferentes territorios del país. El gran desafío: prevenir las desapariciones, no solamente investigar el asesinato. El dato de los 8 casos debería llevar a una pregunta más profunda. ¿Qué está ocurriendo entre el momento en el que un menor desaparece y el momento en el que es encontrado? La respuesta requiere mejorar los mecanismos de búsqueda inmediata, investigación criminal, coordinación entre la policía, el Ministerio Público, familias y organizaciones de protección, además de atacar las causas estructurales de vulnerabilidad. Por ello, queremos invitarle a usted que forme parte de este diálogo de impacto también. Usted puede enviar su mensaje de texto a nuestra línea de WhatsApp para que interactúe con nosotros y con nuestra especialista invitada de este día. Les presento a continuación un reporte que destaca justamente el tema a tratar hoy en Diálogo de Impacto. Los adolescentes entre 13 y 17 años han sido uno de los grupos más afectados por la violencia en Honduras. Sin embargo, Casa Alianza advierte que esta problemática también está alcanzando a niños entre los 8 y 10 años. En las zonas rurales se generan más este tipo de hechos. Realmente se están dando en zonas rurales. Entonces, en las zonas rurales todas las personas se conocen. Se pueden manejar varias hipótesis, pueden haber situaciones de violencia sexual ejercida hacia los niños por personas conocidas. Uno de los patrones que hemos identificado es que la mayoría de los niños
han sido encontrados en zonas muy cercanas a sus casas. La violencia contra la niñez se agudiza cuando no existe castigo para los responsables, provocando que muchas de estas muertes queden sin investigación y en la impunidad, lamentan desde la sociedad civil. Pero en la medida que se asesinan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el país, no hay necesariamente una deducción de responsabilidad a los autores materiales, mucho menos a los autores intelectuales. Lamentablemente, la justicia en el país se ha convertido más en una justicia selectiva. En lo que va de 2026, ya se contabilizan 363 muertes violentas en niños, niñas y adolescentes, una cifra que casi iguala a las 519 con el que cerró 2025. En cámaras de Walter Pérez, les informó Génesis Reyes. Y como les decíamos, es una problemática, un problema que tiene muchos factores que deben de ser analizados por parte de todos los actores para evitar que los jóvenes, los niños, niñas, por supuesto, sigan siendo vulnerables ante tantos elementos. Para hablar de ello, qué mejor que nos acompaña hoy Grecia Moreno. Ella es coordinadora del Observatorio de la Violencia contra la Niñez de Casa Alianza Honduras. Y me alegra saludarla. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar en este espacio y poder conversar sobre la situación pues, que están viviendo nuestros niños y niñas. Y bueno, inicialmente escuchaba que el Estado tiene una deuda histórica. Y cuando hablamos de niños y niñas estamos hablando de familias que quedan afectadas y que no son atendidas. Casi la mayoría de las familias no se les ha restituido el daño, y cuando hablamos de la restitución del daño no solo es poder brindarles el acceso a la justicia. La pérdida de un familiar solamente de forma natural es un duelo. Correcto. Que afecta emocionalmente a las personas. Imagínense los padres, las madres que tienen que vivir toda su vida con la imagen de su hijo que fue torturado, que los últimos segundos de su vida los vivió en angustia, los vivió en desesperación. Yo creo que como sociedad también, porque cuando hablamos del Estado hablamos del rol que le compete a las instituciones públicas, pero también es el rol que debe cumplir la comunidad, que debe cumplir la sociedad, y ese nivel de exigencia también que debe de haber. Entonces, cuando hablamos, lamentablemente a veces hablamos de números, pero sí, cada número representa una familia que queda en duelo, que su vida desde el momento que pasó el incidente cambió por completo. Una madre de familia, un padre de familia que ve a su hijo en un ataúd o encontrado en situaciones crueles, inhumanas, yo creo que es un trauma que perdura por toda la vida y que esa familia difícilmente se va a reponer de esa situación. Entonces, veámoslo también desde el ámbito emocional, como la situación que vivimos en el país. Y hemos escuchado muchos expertos en temas de niñez y hablamos de una deuda histórica. Desde el 2013, solo en homicidios, desde el observatorio se han registrado casi 4.496 niños y niñas que han sido asesinados. Entonces, estamos hablando de muchos años y que no se han realizado estrategias en seguridad reales, estrategias que garanticen la protección, que garanticen el acceso a la justicia de los niños y niñas. Solo en el tema de violencia sexual, el 94% de los casos quedan en la impunidad. La mayoría de los homicidios no son resueltos. La familia queda en la incertidumbre, pensando qué pasó con mi hijo, quién fue su agresor, y no hay respuesta por parte de la institucionalidad pública, pero también el llamado a la sociedad. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es ese nivel de exigencia? No podemos seguir normalizando
O sea, a mí me llamó mucho la atención uno de los escenarios en uno de los homicidios en un medio de televisión. Un niño de 4 años y de 3 años iban pasando normal por donde había un cuerpo. Entonces, como muy normal todo. O sea, cómo la sociedad va perdiendo poco a poco la empatía, va perdiendo esa calidad humana. Y que nos estamos acostumbrando a ver que la sangre sea derramada en nuestro país diariamente. Diariamente nosotros vemos en cualquier zona que hubo una persona que murió. Sí, sí, sí. Y más hablando de menores, yo creo he visto la cultura en otros países y cuando muere un menor es trágico. Cuando muere una persona, ya sea anciano, joven, adulto, es una tragedia, pero nosotros lo hemos normalizado, lo estamos normalizando. ¿A qué cree o cuál cree usted que obedece esa conducta que nos estamos volviendo insensibles ante la imparable violencia que hay en el país? Como sociedad creo que, como le menciono, la normalización de la violencia puede deberse a la falta de respuesta por parte de la institución. Otro aspecto importante que creo que influye bastante es la educación, la falta de conocimiento. Vemos a diario cómo las personas se están volcando en el entretenimiento, están perdiendo su tiempo en situaciones que realmente no tienen empatía, la falta de educación, la falta del conocimiento, la falta de empatía también, y el descontrol social. Yo creo que otro de los aspectos también que ha influido en nuestro país es el factor político. Nosotros vemos violencia en el Congreso Nacional. Correcto. Nosotros estamos atiborrados de violencia. Usted sale de un espacio de su casa y con que una persona le pite que medio se le cruzó, le quitó el paso, esa persona ya le está pitando y lo está insultando. Correcto. Esos son factores de violencia que a veces escalan a homicidios, escalan a suicidios. Entonces, se tienen que realizar estudios para profundizar un poco más el comportamiento humano, qué está pasando realmente con la sociedad hondureña, pero sí hay algo que es muy importante y es que estamos perdiendo la empatía, estamos perdiendo, si no me pasa a mí, si yo no soy el afectado, no me interesa, y yo creo que eso es muy malo para una sociedad que ha venido sufriendo por décadas. Yo creo que cada 9, 8 de cada 10 familias ha sufrido una pérdida o sufrido algún tipo de violencia en cualquier espacio. Ya puede ser en el espacio familiar, en el entorno comunitario o en el entorno nacional, cuando sale usted de su casa y se traslada a su trabajo o al centro educativo. Sí, realmente lo que usted apunta debe de ser, es un tema integral en donde todos tenemos que ver, pero también, por supuesto, el Estado tiene que hacer lo propio. El Estado lo conformamos todos, pero las autoridades, los tomadores de decisiones deben de actuar con prontitud, porque, Grecia, ¿ha incrementado, ha disminuido o se ha mantenido la violencia contra niños, niñas y jóvenes? Bueno, nosotros realizamos el monitoreo de medios y en los últimos años, desde el 2013, 2014, 2015, se identificaron casos, por ejemplo, de 440 homicidios, 500 homicidios al año. Pues ahorita estamos a la mitad del año y en el monitoreo de medios que hacemos, por ejemplo, de enero al 30 de junio, la única diferencia con el año pasado en la misma temporalidad solo son 3 casos menos de diferencia este año. Pero vamos a mitad de año, digamos. Bueno, un poquito exacto, más, vamos a mitad de año. Pero ese es el otro aspecto que también queremos decir. O sea,
no nos debe a nosotros emocionar de que se están reportando 3 casos más. Deberían de haber 0 incidencias en homicidios de niños y niñas. O sea, las instituciones públicas, los operadores de justicia deben responder con prontitud, deben garantizar certidumbre a los padres de familia de que las personas responsables que hayan cometido delitos en contra de los niños y niñas paguen por ese delito. Esa es una forma de restituir el derecho a la familia, de restituir el derecho al niño y a la niña. Ustedes como Casa Alianza, ¿cuántos años tiene ya Casa Alianza de estar? Casa Alianza va a cumplir 38 años en septiembre. Y bueno, desde ha atendido alrededor de más de 40,000 niños y niñas de diferentes zonas del país, de diferentes vulneración de derechos. Y una de las vulneraciones que más se identifican dentro de los perfiles de niños que ingresan a Casa Alianza es que de alguna forma han sido víctimas de un tipo de violencia. Ya puede ser violencia sexual, maltrato infantil, abandono, porque también es una forma de violencia. Y en los últimos años, pues el fenómeno del reclutamiento forzado. Claro, ese es como, digamos, a que se debe mucho incremento de niños. Así es. Ahora, los mecanismos de búsqueda, ustedes que trabajan muy de cerca en él, ¿funcionan realmente? ¿Cuál es muchas veces la demora? Porque hay mecanismos de búsqueda, o por lo menos si usted va a poner una denuncia es que tiene que esperar 48 horas, ¿qué puede ocurrir en 48 horas? ¿Cómo funciona eso? Con los mecanismos de denuncia, bueno, el país cuenta con una alerta AMBER. A nivel nacional desconocemos cómo funciona, pero yo quiero hacerle énfasis en un caso que nosotros tuvimos con un niño. Los niños que están dentro de Casa Alianza, ellos tienen la libertad de poder estudiar fuera para que puedan formarse y adaptarse al contexto social. Uno de ellos se fue, tomó la ruta hacia Guatemala del colegio, agarró la ruta hacia Estados Unidos. Y esto lo manejo como una buena práctica porque inmediatamente desde que las autoridades de Casa Alianza se dieron cuenta de que el niño no había regresado a las instalaciones, el equipo de abogados se movilizó a la DPI a interponer la denuncia. Inmediatamente, no se esperó 2 horas, no se esperó que anda con Juanito, que anda con Pedrito, no, inmediatamente se levantó una alerta, se le identificó una foto del niño, se publicó en todas las redes sociales, se le notificó y se solicitó el apoyo a la DPI para que empezara primero para que alertara a todas las fronteras. Lo que quiero mencionarle es que en pocos días la organización fue informada que el niño se encontraba en Guatemala y como estaba con el perfil de reclutamiento forzado, pues el niño ingresó a Estados Unidos con asilo. El punto es que lo mencionó como una buena práctica porque se activó un mecanismo de alerta. Toda la comunidad, todos los empleados de Casa Alianza, los conocidos de Casa Alianza, empezaron a divulgar la foto y yo creo que ahí es muy importante el rol que juegan los medios de comunicación, que si hay personas, por ejemplo, que identifican a un niño que va con una persona y miran que ese niño está desaparecido, inmediatamente llamar a la policía. En la alerta pues dice que en las primeras 24 horas se debe de empezar la búsqueda. Pienso que en el contexto que estamos viviendo en nuestro país no se deben esperar ni 12 horas. Las primeras 2 horas son cruciales para poder acordonar las áreas. Si es en una comunidad, la comunidad también juega un rol muy, muy importante de empezar, de organizarse. Hay patronatos, hay juntas de agua, hay líderes de iglesia. Si un niño se reportó que no llegó a su casa, esa madre de familia, a veces hay grupos en la comunidad que están organizados
de enviar esa alerta: se perdió mi hijo, salgamos a buscarlo, notifiquemos a la policía para que todo ese perímetro sea acordonado y que nadie salga y nadie entre hasta que ese niño o niña no sea encontrado. Yo creo que a este nivel en el que hemos llegado es muy importante implementar mecanismos de búsqueda en el que toda la sociedad, toda la comunidad pueda apoyar para poder encontrar el niño, y obviamente el rol, ¿verdad?, que juega la Policía Nacional, la DPI, así como movilizan 500 agentes, a veces hasta 200 oficiales de policía a los estadios, que de esa misma forma se utilicen estrategias para movilizar a las zonas donde se reportan niños desaparecidos, más de 20 oficiales, para poder encontrar de forma inmediata al niño o a la niña. Y otro aspecto que quiero mencionar, porque sí me gusta analizar lo que la gente piensa en las redes sociales, que ya se quiten la idea y esa falta de empatía. No, es que fulanita se desapareció y pasa más con las niñas. Sí, ese juzgamiento, se fue con fulano, seguro está con mengano, no les interesa con quién está la niña. El rol que debe jugar la sociedad, que si desapareció esa niña tiene que ser buscada, y si se encontró en otro lugar con otra persona, qué bueno que se fue por su propia cuenta, pues qué bueno que se encontró, pero por lo menos se hizo algo por ese niño o esa niña. Es el derecho de la niña, del niño, de ser buscado y no de ser juzgado por una sociedad. Eso suele ocurrir, y tiene toda la razón, porque normalmente cuando hay alertas o que se ponen algunas publicaciones en las redes sociales, los primeros comentarios, más allá de interesarnos en encontrar a la niña, empezamos a juzgar. Si es una niña, es que se fue con el vecino, que enamoradita de estar, y tal otra cantidad de calificativos. Y si es un niño, empiezan a señalarlo: seguro está en droga, seguro está... Hombre, debemos de cambiar esa cultura realmente, porque como bien lo apunta nuestra invitada Grecia Moreno, es un tema de todos. Esto es una situación de todos. Evidentemente los entes de seguridad tienen que hacer lo propio. ¿Ya han tenido acercamientos ustedes con la policía como para bajar esas horas, como para alertar, que es demasiado tiempo realmente, y encontrar a una niña o un niño desaparecido? No debería ser lo ideal de que detrás de, por ejemplo, cuando hay un niño o una niña desaparecida, que un padre de familia, quiero mencionar el caso de Génesis, de la niña que desapareció desde el 22 de julio. Como le mencioné, Casa Alianza cuenta con un equipo multidisciplinario, hay un equipo de abogados que se encarga de poder llevar todos los procesos legales, de interponer denuncias cuando un niño está en una situación de vulneración o se ha encontrado algún delito. Y en este caso creo que la presión que ejercen las organizaciones es muy importante. Casa Alianza ha acompañado muchos procesos que han tenido éxito, pero ha sido gracias a la presión que la organización ha ejercido, de que necesito respuesta. Si hay un caso que se notifica al Ministerio Público, todos los días se le está preguntando al Ministerio Público cómo va con ese caso. Igual a la DPI, no debería de ser lo correcto, porque la responsabilidad que tiene el Estado con el pueblo hondureño es dar celeridad a los casos, garantizar o asegurarse de que ese caso, por ejemplo el caso de Génesis, 22 de julio, y hasta ayer vi en las redes sociales que se incluyó la Interpol. Eso tuvo que haber pasado ni siquiera menos de 5 días para que se unieran otros entes para poder buscar a la niña y alertar a las zonas fronterizas, tener ese contacto con países como Guatemala, El Salvador, México, para poder tener esa coordinación, no solo con aquí en Honduras localmente, sino regionalmente, porque el riesgo, por ejemplo, cuando un niño o una niña no ha sido encontrada,
lamentablemente a veces son víctimas de trata, que son sacadas del país para cualquier fin. Y respondiendo su pregunta, Casa Alianza coordina con todas las instituciones públicas, porque por ejemplo cuando hablamos de servicios de educación, todos los niños que son atendidos en las residencias asisten a centros educativos públicos, hay un contacto, el área legal está en contacto permanente con el Ministerio Público, con la DPI y con las diferentes unidades de la Policía Nacional y otras instituciones, con la Secretaría de Niñez y Adolescencia, o sea, todos los días se está en contacto dependiendo la necesidad o la situación que esté presentando el niño o la niña. Bueno, con esta reflexión nos vamos a ir a nuestra primera pausa, pero sí recordarles la importancia que tenemos todos como sociedad y también las autoridades a mejorar un poco esos protocolos. No es posible que una niña esté desaparecida tanto tiempo, un niño o un joven. Ya vamos a estar hablando al regreso de la pausa cuáles son las principales causas por las que los niños se han convertido tan vulnerables, más allá de la deuda histórica que bien nos comentaba Grecia, sobre esta situación que estamos viviendo y la enorme deuda que tiene el Estado, por supuesto, ante este flagelo. Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Diálogo de Impacto, por favor, 3182-5600. Envíenos un mensaje, forme parte también de este Diálogo de Impacto. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Diálogo de Impacto. Todas las imágenes que acabamos de ver son casos actuales, Grecia, que están en búsqueda todavía, que están desaparecidos. Así es, como le mencionaba, todos esos casos son de diferentes zonas del país y las zonas que hemos identificado es Atlántida, Cortés y el departamento de Colón, el Zonaguera. Son casos pues que hemos dado seguimiento a través de los medios locales de cada uno de los departamentos, de niños que han sido notificados como desaparecidos. Hay unos casos que han trascendido, claro, como el caso de Génesis. Que también la vimos ahí en las imágenes. Así es. Entonces, bueno, cada minuto cuenta, claro, cuando un niño desaparece. Y por eso es muy importante, como le mencionaba, en las primeras horas activar estos mecanismos de búsqueda. Cuando hablamos, por ejemplo, de la comunidad, ya habíamos mencionado lo importante que es organizarse para poder buscar. Y es muy, muy importante y que forma parte también de la alerta AMBER. O sea, cuando se activa la alerta AMBER es desde que el padre de familia identifica que su niño no regresó, notificarlo inmediatamente al 911 o a la Policía Nacional. Si hay postas locales en la comunidad, acercarse. Pero notificarlo por todos los medios. Y ese es parte del proceso. Es como decir el primer paso. El primer paso, notificarlo, pues la policía obviamente a través de la Dirección de Investigación Policial es realizar su trabajo, poder alertar. Ellos alertan a las zonas fronterizas, se identifica o se busca una foto del niño. Se le consulta a la mamá con qué ropa andaba, todas las características físicas del niño y se difunde, ¿verdad? Se difunde, la foto es compartida en algunos casos con organismos fronterizos regionales como Guatemala, El Salvador, o sea, la Policía Nacional tiene el contacto con él y está la unidad también del Interpol que ayuda y que ese es el rol de poder buscar personas desaparecidas. Otro aspecto importante que quiero mencionar que no forma parte del proceso, pero que sí juega un rol es el poder notificarlo, el poder atiborrar las redes sociales de los niños. Ahora creo que las redes sociales no tienen fronteras.
Y eso es muy importante, compartir la foto, tener esa empatía con la familia de que usted se identifica o mira en su red social que un niño está desaparecido, postearlo, replicarlo, porque es una también de las estrategias que pueden funcionar para encontrar un niño o una niña. Pero si hablamos, por ejemplo, de los pasos, lo importante es notificarlo al 911 o a una posta policial. La posta policial o la policía sigue su investigación y notifica al Interpol, o se ayuda también de otros mecanismos de búsqueda para poder encontrar al niño con vida, pues, y que no esperar tanto tiempo para que el niño sea recuperado. Qué interesante que también como sociedad podemos colaborar en una bonita campaña para que conozcamos paso a paso qué hacer en el caso de que desaparezca un niño o niña o un joven. Es importante que lo conozcamos, así que usted puede visitar también las páginas de Casa Alianza, por ahí hay muchísima información que le va a servir para conocer qué planteamientos se deben de hacer inmediatamente que usted ve que su hijo o hija o algún miembro de su familia ha desaparecido también. Bueno, tenemos algunos mensajes que compartir también con Grecia, justamente de nuestros amigos televidentes que han escrito al 3182-5600. Buen día, yo pienso que el estar solo sumando estadísticas ya es demasiado. En cuanto a desapariciones y muertes de niños, en otros países activan la alerta Amber, justamente lo que decía en este momento Grecia. Pero ¿por qué les interesa y les preocupa encontrar al niño o adolescente desaparecido? Y acá en Honduras, si se perdió y punto. A las autoridades no les importa la seguridad del pueblo de a pie, solo la de ellos. Bueno, puntos de vista que se respetan, por supuesto, y que es el llamado para que todos nos sumemos. Ciertamente el Estado tiene un enorme compromiso, pero ¿qué estamos haciendo nosotros también para ello? Tenemos otros mensajes también que compartir con ustedes, ya Grecia lo estará analizando al final de leer algunos de ellos. Buen día, en mi opinión, esos niños no todos se rescatan socialmente, pienso que el que es delincuente no cambia su manera de ser. Bueno, preocupante punto de vista. Los dos mensajes son preocupantes porque en uno se muestra la falta de empatía, se perdió y punto. ¿Qué pasa si es un familiar, si es su hijo? Claro. O sea, creo que como sociedad, y lo mencionamos desde el inicio, estamos muy mal. Porque cuando vemos que un niño desapareció, creo que no tenemos que, hasta los mismos abogados hablan de la presunción de inocencia. Claro. ¿Cómo juzgar a un menor de edad que fue delincuente solo porque lo escucha? Y que ese niño ya no se puede defender. Sí. Y otro aspecto es, bueno, que nos estaríamos saliendo del tema, toda la deuda histórica que tiene el país en cuanto al acceso a la educación, la situación de pobreza extrema en la que viven algunos niños. Y que a veces tienen que trabajar o buscar la forma de cómo alimentarse. Entonces es preocupante, y yo creo que el llamado que le hacemos a estas personas que piensan así es: ¿qué pasaría si mi hijo o un familiar al que yo amo desaparece y empieza a ser señalado y juzgado? Lo que usted decía al inicio, mientras no me ocurre a mí, no pasa nada, pero puedo decirlo, y se lo comentaba a Grecia, que vivir esos episodios es muy doloroso, y muchas veces no tiene recuperación total, pero cuando hay acompañamiento y cuando se le dé ese seguimiento, que es lo que hace Casa Alianza, pues la carga se va volviendo menor. Pero suponga usted lo que decía Grecia, sí, hablemoslo en blanco y negro. ¿Qué pasa si usted, Dios no lo quiera, por supuesto, sus hijos, un familiar, sobrino se desaparece? Le aseguro que la historia sería diferente. Tenemos otro mensaje que compartir con ustedes también, que nos han escrito. Buen día, yo vi el programa de ayer con el ministro, él solo habla del narcotráfico y nos está matando la delincuencia. Ya basta que nos maten nuestros familiares solo porque sí. Somos una familia que sufre día a día el dolor de que hace 10 años nos causaran matando un sobrino, un niño universitario, solo porque tienen que saciar las ganas de sangre. Ya basta de tanto dolor en nuestra familia. Fíjese que tiene toda la razón. Justamente ayer teníamos al secretario de Seguridad y en su momento de la conversación yo le hablaba de que hay proyección macro, ¿no? Y eso está muy bien, pero le preguntaba también qué pasa con el ciudadano de pie, el que anda en el bus, el que es asaltado en el taxi, el que es, llamamos rateros, pero al final es robo, ¿no? Y él decía, bueno, se están aplicando, están centralizándose y demás.
lo que acaba de decir el amigo televidente o de escribir, ¿no? Tiene toda la razón. O sea, ese dolor es imborrable, realmente. Y queda cargado de frustración. Porque dice, perdió un familiar. Nadie, por supuesto, quiere que sigan perdiendo la vida los niños, ni los jóvenes, que están tan vulnerables. Así La es. vulnerabilidad son muchos los factores. Usted lo decía. Pero ¿cómo han identificado como Casa Alianza el por qué ahora los jóvenes y los niños están siendo más víctimas de desapariciones? Bueno, una de las, todos nosotros lo manejamos en hipótesis, pero también basados en algunos casos que nosotros hemos identificado. Al desconocer la ley se tiene la percepción de que cuando un niño, por ejemplo, se vincula a un grupo criminal, cualquier grupo o estructura, el niño lo hace voluntariamente. Y ese es un error porque siempre hay un factor que obliga al niño a vincularse o a sumarse. Uno de los factores que nosotros identificamos es que, bueno, hay muchas colonias y barrios y que ahora están llegando a las zonas rurales donde hay presencia de una mara, de una pandilla o de una estructura criminal. Entonces, ese aumento vulnera los derechos de los niños o niñas. Porque siempre los menores, por ejemplo, son vulnerables por su edad. Un niño hasta cierta edad no es punible, o sea, no tiene un proceso legal. Entonces a veces son buscados por la estructura para hacer... para intercambiar, para enviar paquetes, son captados, son amenazados, son extorsionados. Y a veces los niños tienen que permanecer en la comunidad porque no tienen otra opción. Y me gusta hablar de casos reales. Hay muchas madres de familia que llaman a Casa Alianza, mire, necesito que me ayude con mi hijo, que me le den un refugio porque en la comunidad lo quieren captar. Y ese niño no tiene una opción de irse del país, a veces hay familias que la única opción que tienen es permanecer en la comunidad. Entonces el crecimiento y la permanencia de las estructuras criminales en los barrios y colonias es uno de los factores que está afectando nuestro país. A veces hay niños que se niegan y la única opción, o sea, por el simple hecho de que un niño vive en una colonia o en una comunidad donde hay presencia de una estructura criminal, desde ese momento ese niño está siendo vulnerable. Correcto. A veces con los zapatos que usa, sin saber, sin desconocer ese niño, y es porque hay códigos de vestimenta. Han habido casos, por ejemplo, de niños que han dejado de estudiar y casos que nosotros hemos documentado, porque en el centro educativo en el que está, hay un grupo contrario a la comunidad de donde él vive, pero la única opción de poder estudiar es este centro educativo. Y luego viene y busca otro centro educativo, pero en ese centro educativo también lo identifican que es de la comunidad X y que es de la banda contraria, y este niño no es que está formando solo por el simple hecho de vivir en una comunidad. Desde ahí se le vulnera el derecho no solo a la educación, a la falta de oportunidades. O sea, hasta en las personas adultas ya hay empresas que si usted le dice en qué colonia vive, usted está descartado. Sí, de acuerdo. Porque porque vive en una comunidad de alta incidencia de violencia. Como le decimos ahora en el argot popular, calientes. Caliente. Y otro aspecto que se ha identificado también es, hay muchas madres de familia que están llevando el peso de del cuidado de sus hijos, de la responsabilidad de sus hijos. Han asumido ese rol, la ausencia de un padre o de una madre o de un núcleo familiar sano. Y aquí también lo hablamos en base a evidencias. En un ejercicio que hicimos en una aula escolar, de 30 padres de familia, solo 3 niños vivían con su papá y su mamá
El resto vivían con un abuelo, solo con un papá, solo con una mamá. Entonces, esa necesidad de apego, esa necesidad de pertenencia de los adolescentes también son un motivante para que puedan involucrarse a estructuras criminales, y no porque tienen una necesidad a veces, claro, hay situaciones económicas, pero también la parte emocional es muy fundamental. Esa madre o ese padre o ese cuidador tiene que buscar la forma de darle todo a este niño. Entonces, esos dos aspectos que le mencioné somos los que es lo que más hemos identificado, factores que influyen: la ausencia de padres, la presencia de estructuras criminales en la comunidad, y lo estamos hablando basado en los hechos y en los casos que desde Casa Alianza se han atendido. Claro, y es entendible que pues por la difícil situación papá y mamá tengan que ir a trabajar, muchas veces los niños hasta solos quedan, ¿no? Pero entendemos esa parte. Pero también es importante la confianza para con sus hijos. Usted tiene que estar muy cerca de sus hijos. Hable con sus hijos. Ahora lo compartirá conmigo, pero ahora para tranquilizar al niño se le da un teléfono, se le da un tablet. Y dentro de estos aparatitos, o al menos lo que circula en estos aparatitos, hay atrás muchísima gente que quiere hacer daño. Y si usted no le presta atención, su hijo puede estar siendo víctima también de algún tipo de extorsión, ya sea por alguna estructura criminal o más. Bueno, compartimos algunos otros mensajes también, ya al cierre, a la recta final de este programa. Buen día, el gobierno debería de hacer un estudio socioeconómico de cada mujer que va a los hospitales públicos a parir y obligar a las mujeres que no pueden mantener un hijo a operarse, ya que los niños son los que llegan a este mundo a sufrir y esas mujeres después los mandan a pedir. Bueno, puntos de vista que ya los estaremos analizando. También tenemos otro mensaje. Buen día, saludos. La verdad que muchas cosas que están pasando con la juventud tienen culpa los padres. Son alcahuetos, los dejan ver lo que sea en el internet, novelas, delincuentes, y ellos crecen con esa idea que es bueno. Y si es dinero fácil, cuando la realidad es otra. El gobierno debería prohibir ese tipo de series, esos narcocorridos, y cancelar varios de esos que se hacen llamar influencers, que solo dañan la mente del joven. Bueno, son realidades también, Grecia, que se viven y que expresan nuestros amigos televidentes. Lo decíamos antes de empezar a leer los mensajes, de que hoy día también los papás hemos descuidado mucho esa cercanía, esa confianza, ese ¿qué te pasa? Confía en mí. No, más allá de infundir un temor como padre, ¿no? Porque normalmente uno a los papás les tiene cierto temor, pero hay que generar esa cercanía. Bueno, ¿qué opinión le merecen los mensajes, Grecia? Bueno, respetamos la opinión de cada uno de los televidentes. Lo más importante yo creo que es hacer un llamado, como le mencionaba, la protección de la niñez. Empieza desde la familia, desde el núcleo familiar. Un niño sano, un niño feliz, es un niño que vive dentro de su hogar, con papá, con mamá, que tiene un techo digno, que tiene acceso a educación, que tiene acceso a salud, o sea, que tiene todas las... Yo creo que un niño con todos los derechos, con la atención que merece, porque también, o sea, han habido... a veces el que un padre esté ahí no significa que ese padre esté presente. Correcto. A veces hay padres que están ausentes y son situaciones que se dan. Entonces, a un niño se le debería de garantizar todo, todo lo necesario para que pueda desarrollarse y ser un ciudadano que aporte a la nación, que aporte al país, no un ciudadano pues que se dedique a delinquir. Pero también ahí estamos, ¿qué le estamos dando nosotros a los niños? O sea, ¿cómo usted le va a pedir a un niño que sea un buen niño, que sea un niño bien portado, que sea un niño, que sea un adulto exitoso, si usted no le está dando de comer a ese niño? Si usted no está educando en valores, en principios a ese niño, si usted no le está brindando educación porque dice a mí no me interesa que vaya a la escuela, o no quiero que vaya a la escuela, o por X o Y situación el niño no puede ir a la escuela porque tiene que ir a vender confites, porque tiene que hacer esto y lo otro, etcétera. Entonces, todo parte de ahí.
En casi la mayoría de los casos me gusta hacer esta reflexión. Usted, si un niño vive en un entorno familiar violento, usted no espere que el niño pueda dar paz. El niño va a reproducir y va a replicar lo que él ve, lo que él observa. Entonces, por eso hablamos de la importancia y del rol que tiene la sociedad, del rol que tienen los padres de familia, del rol que tiene la comunidad, en poder garantizarle todo, la protección, todos los servicios al niño y a la niña, de preguntarle cómo te fue. Hay niños en los centros educativos que a veces son acosados, que a veces, pero la mamá no se da cuenta de eso. Entonces, cómo también promover y fomentar esa comunicación asertiva de lo que está pasando. O sea, si no esperemos que vayamos a tener angelitos y todo el tiempo se ha ignorado a la niñez. Todos los presupuestos siempre han sido limitados para la niñez. Hay centros educativos que a veces están deteriorados, muy deteriorados. Hay niños que a veces llegan sin comer porque no hay que comer. Casa, claro. Entonces, es que se le está dando a los niños. El Estado, y cuando hablo de Estado estamos hablando de la sociedad, de las instituciones estatales, le han dado la espalda a los niños, y el resultado que hoy tenemos de homicidios, suicidios, es todo lo que se ha cosechado. O sea, se han cosechado, se ha sembrado limones, y limones es lo que estamos teniendo como resultados. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como sociedad? Todos podemos contribuir, todos podemos hacer algo. Todos podemos apoyar para poder garantizar la protección de un niño y una niña. Claro, es tarea de todos. Yo quiero agradecer a Grecia Moreno, coordinadora del Observatorio de la Violencia contra la Niñez de Casa Alianza. Nuevamente agradecerles porque nos han acompañado, y por supuesto los canales de BTV dispuestos siempre para apoyar a la niñez. Muchas gracias. Muchas gracias. Y qué bueno, gracias a ustedes también que nos han acompañado sobre un tema que realmente hay que subrayar. Todos somos partícipes y todos somos corresponsables para la protección de nuestros niños. Por favor, ya Casa Alianza estará haciendo ahí una infografía y lo compartirá también de los pasos a seguir para cuando se desaparezca un niño, cuando tengamos... Pero tenemos que ser empáticos, de lo contrario vamos a seguir repitiendo estas historias todos los días y vamos a estar hablando todos los días. Hay que ser empáticos y hay que cuidar la niñez hondureña. Agradezco a don Oscar Ortiz, que él es el coordinador de prensa de Casa Alianza. Muchas gracias por todo ese apoyo también, y también a Grecia que nos ha acompañado esta mañana. Yo le invito, siga con Andrómeda hoy no está, sino que está Carla y también Paola acompañándolos con más de Hola Honduras. Con permiso.